Cultura y debate, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto programa de Cultura y Debate. En esta ocasión dedicamos el episodio a la figura de Leonardo da Vinci, aprovechando que en 2019 se conmemora el 5º centenario de su muerte. Con la colaboración de María Rodríguez Velasco y María Ruiz de Loizaga, ambas profesoras de arte en la Universidad CEU San Pablo, analizaremos la figura de este genio del Renacimiento y sus grandes aportaciones a la historia. Para nuestra entrevista tendremos el honor de contar con Elisa Ruiz, catedrática emérita en paleografía, con una amplísima trayectoria y que trabajó sobre los códices de Leonardo da Vinci que guarda la Biblioteca Nacional y que además pueden verse allí, en Madrid, hasta el 19 de mayo, en la exposición Los rostros del genio. Antes de entrar en materia, recordad que podéis suscribiros a Cultura y Debate, tanto en iVoox como en iTunes, en Spotify, en YouTube, en la plataforma de podcast de Google. Estamos en todos los sitios. No hay excusas para no escuchar Cultura y Debate y tampoco para dejarnos comentarios en todas las plataformas. En iVoox, en YouTube, que son plataformas que tienen sus comentarios propios. También en redes sociales nos podéis comentar qué os parecen nuestros episodios, algunos temas que queráis que tratemos, lo que os apetezca, pero comentad. Y ya sabéis, antes de empezar, que estamos en el Centro Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo. Yo soy Pablo Casado, me presenté por fin en el programa anterior, en el programa dedicado a la música trap, y que en el control técnico está Carmen Agudo. Y empezamos ya a hablar de Leonardo da Vinci. Saludo en primer lugar a nuestras expertas, tanto a María Rodríguez Velasco. Buenos días, muchas gracias. Doctora y profesora de arte en la Universidad CEU San Pablo. Y otra María Ruiz de Loizaga, que comparte además definición, doctora y profesora de arte en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Vamos a hablar de Da Vinci. Como es un poco complicado hablar dando cifras y una lista biográfica, pues hemos decidido centrar esta tertulia en 3 obras y a partir de esas 3 obras vamos a girar. Son 3 obras facilitas, muy conocidas de Leonardo da Vinci, aunque aconsejamos que si alguien tiene a mano un ordenador, pues según nombremos esta obra, pues la busca muy rápidamente en Google y la va a encontrar porque a todo el mundo le va a sonar. La primera de ellas, La Última Cena, un mural pintado por Da Vinci entre 1495 y 1498 en el refectorio, que es el comedor del convento de Santa María de la Gracia en Milán. Estamos en pleno Renacimiento y estamos ante un gran hombre del Renacimiento. La Última Cena es sin duda no solo una de las grandes obras de Leonardo da Vinci, sino de la historia de la pintura, puesto que en ella es una obra que marca un antes y un después, a mi juicio, en lo que supone la renovación iconográfica con que Leonardo trabaja este tema. Es uno de los temas más repetidos a lo largo de toda la historia del arte y, sin embargo, el autor introduce una creatividad desbordante, ¿no?, en la composición, en la renovación iconográfica con la que trabaja tanto las figuras como el espacio. En este sentido es muy bonito ver cómo en sus cuadernos de apuntes Leonardo hace prácticamente dibujos previos de todas las figuras de los apóstoles y es muy bonito ver cómo en las anotaciones que hace al margen de estas figuras él dice que lo más importante es que los gestos de las figuras deben hacerlas hablar, deben expresar toda la reacción de miedo, de sorpresa, de estupor, ¿no?, de los apóstoles ante el anuncio de Cristo, ¿no?, respecto a la traición. Y no en vano es una obra pues que ha servido de referencia a muchos pintores posteriores. Incluso no sé si habéis leído ayer en prensa cómo se ha descubierto esta semana en un convento capuchino italiano, ¿no?, una última copia de la Última Cena, ¿no?, lo que muestra la huella que dejó esta obra imprescindible en la historia de la pintura, ¿no? Una obra que además se tarda varios años en hacer y que siempre se comenta como que a Da Vinci le costó, o por lo menos dio muchos quebraderos de cabeza a sus mecenas para acabar esta pintura. Sí, efectivamente. De hecho, también esto yo creo que es una de las cuestiones más interesantes, ¿no? ¿Quién fue quien encargó esta obra? Pues fue Ludovico Sforza, ¿no?, duque de Milán. Y
Bien, pues como dices, existen, ¿no?, fuentes fidedignas que cuentan cómo muchos de estos comitentes quedaban impacientes. ¿Pero por qué? Por ese deseo, ese afán que tiene Leonardo de querer siempre perfeccionar sus obras. Y bueno, parece como que no quiere concluirlas, ¿no? Siempre, a mí esto me gusta porque parece como que él observa la realidad y quiere como aprenderla y quiere demostrarla en detalle y reflejarla con el más mínimo, la máxima precisión posible. Incluso esto también es interesante porque afecta incluso al modo de trabajar de Leonardo, ¿no? Y esto también es muy característico en esta obra en concreto, una obra que, como hemos visto, está en el muro de este refectorio, ¿no?, de este convento, pero al estar en un muro debía utilizarse la técnica al fresco y, sin embargo, ¿qué hace Leonardo da Vinci? Íntimamente relacionado con este modo de trabajar que tiene, utilizar colores al temple encima de la piedra sobre la cual introduce una capa de yeso. Y precisamente esta capa de yeso también es lo que le permitía, pues, no llevar a cabo una ejecución rápida como es propio de la técnica al fresco, sino pues poder trabajar la obra en su conjunto e ir, como decíamos, perfeccionando la misma, ¿no? María. Hay un testimonio al respecto coetáneo que me parece interesante al hilo de lo que comenta María, y es que un contemporáneo suyo dice que contemplaba como el pintor había días que pasaba horas y horas en el refectorio de Santa María de las Gracias subido al andamio, y que sin embargo pues pasaba a lo mejor 4 días sin ir a la obra, porque evidentemente esta novedad técnica que introduce, ¿no?, pues exige un nuevo modo de abordar el trabajo de Leonardo, ¿no? Es un pintor, Leonardo, es verdad que a lo largo de la historia del arte hay grandes genios incomprendidos o genios que en su época no tienen fama, ¿no? Leonardo, sin embargo, tuvo su fama en su época y era uno de los artistas, podríamos decir, más cotizados. Sí, pero también es curioso cómo, de hecho existe documentación al respecto, cómo él muchas veces se presenta no tanto como artista, sino como conocedor de, pues, de diversas técnicas, ¿no? Sí, pues por sus conocimientos más técnicos más que como artista, y esto también de hecho influye en su producción pictórica. Pues una veintena, ¿no?, de obras son las que se consideran en la actualidad obras de la mano, ¿no?, de Leonardo. Tengo por ahí una pregunta para después, para la tertulia, también para Elisa, sobre si Leonardo es más genio por sus pinturas o por todo lo demás. Sobre Leonardo, si quieres empezar a contestar, podemos. Bueno, yo me mojo. En este sentido, es curioso que cuando él se presenta a la corte de Ludovico Sforza, emplea una carta de presentación en la que él mismo se define de todo menos como pintor. Él se define como constructor de puentes, realizador de todo tipo de ingenios. A mí me parece un hombre interesante porque es un hombre atento a la realidad de su época y curioso por la constante y posible innovación. Y en esta atención a la realidad de su época, pues él está atento, por ejemplo, a los conflictos militares que hay entonces y se ofrece en lo respectivo a realizar fortalezas, a realizar novedades en el armamento. Y yo creo que también por eso sus comitentes, ¿no?, le apreciaron, y hoy le conocemos como un hombre universal del Renacimiento, un gran genio, pero en realidad para mí es eso, es un hombre inquieto, curioso, ambicioso en el sentido intelectual, ¿no? Y que efectivamente pasa a la posteridad, a mi juicio, no solo como un pintor, sino como un hombre versátil en muchas facetas, ¿no? Y que participaba en los círculos intelectuales de su época, un hombre que tocaba el laúd, que conocía también la música. De hecho, cuando se traslada de Florencia a Milán va acompañado por un íntimo amigo músico, es decir, creo que ahí radica, ¿no?, esta universalidad del genio. Sí, coincido, ¿no?, plenamente con lo que ha dicho María, porque, bueno, si hablamos de Leonardo, yo creo que tenemos que tener en cuenta cómo en él las ciencias y las artes se fusionan. Incluso esto se ve de forma muy clara, que luego, bueno, pues comentaremos alguna cuestión, ¿no?, en los dibujos de Leonardo. Son dibujos que
han de admirarse ya no solo desde un punto de vista estético, sino científico, por esa precisión, pero por esa observación de la realidad, por ese conocimiento tan multidisciplinar que tenía, ¿no? De la música, de las construcciones, de la ingeniería, pero también de la botánica. Existe, por ejemplo, un códice sobre el vuelo de los pájaros. O sea, reflejo al final, pues creo, de esa admiración que siente hacia todo lo que le rodea y el deseo de querer aprender. Si os parece, vamos a pasar de cuadro. Hemos hablado de la Última Cena, o hemos usado, que es verdad, la Última Cena como excusa para empezar a hablar de Leonardo da Vinci. Vamos a avanzar. Otro cuadro, este seguro que nadie lo conoce, seguro que no. Si digo la Gioconda o la Mona Lisa, a nadie le va a sonar. Un retrato pintado entre 1503 y 1519 y se puede ver en el Louvre de París. Decíais antes que de da Vinci tenemos unos 20 cuadros. ¿Es da Vinci un buen pintor, un muy buen pintor dentro de la historia del arte? A mi juicio sí, porque por ser un gran renovador, no se conforma con copiar lo que habían hecho maestros anteriores y grandes maestros. Él mira a Giotto, mira a Piero della Francesca, mira a Paolo Uccello y toma lo mejor de ellos, pero renovando, no copiando, que hubiera sido lo más sencillo para un hombre de su talento. Para mí en la Gioconda se aprecia, ¿no?, como en el tratamiento del retrato se muestra como un absoluto conocedor de la figura humana, del paisaje, me preguntas si es un gran pintor, tiene un dominio técnico espectacular en este retrato, en el tratamiento de veladuras, de transparencias, en su capacidad de fusionar la figura con el paisaje simplemente a través del claroscuro, ¿no?, de lo que se ha llamado el esfumato, de este tenue paso de la luz a la sombra, esta capacidad de transmitir el mundo interior del personaje que está retratando es propia no solo de un copista que podríamos decir entre comillas sin alma, ¿no?, sino de un hombre que es capaz de unir, ¿no?, lo material y lo espiritual del paisaje, de la persona, de todo aquello que aborda en sus pinturas. Para mí sin duda es uno de los grandes genios de la historia del arte. Se está notando, se está hablando con mucha pasión de Leonardo da Vinci. A mí me sorprende mucho tanto que se puede decir con un retrato, que parece que es una fotografía, es mucho más que una fotografía, y como a lo largo de la historia del arte, un retrato dice tanto, y cómo los buenos pintores saben hacer de un retrato una verdadera obra maestra. Ciertamente, sí. Incluso yo creo que el propio Leonardo era consciente de la importancia, de la valía de esta obra, tal es así que no la llegó a entregar propiamente a quien se lo encargó, sino que la llevó consigo a Francia. Él pasó sus últimos años en Francia, la llevó consigo a Francia, es por ello por lo que tras su muerte formó parte de las colecciones reales y por ello también en la actualidad, como decías, la podemos contemplar en el Louvre. Y bueno, pues sí, coincido con María, es un gran artista, es un genio, es ese dominio que tiene de esta técnica del esfumato a través de la cual consigue ciertamente fusionar la figura en con el paisaje y crear pues también una cierta delicadeza, una tridimensionalidad. Recordemos, nos encontramos con una pintura, es algo bidimensional, ¿no? Y también creo que no solo el propio Leonardo era consciente de la importancia de esa obra, sino que de hecho, como bueno, pues se ha visto, ¿no?, a lo largo de la historia, cuántas réplicas, cuántas obras ha habido que han querido, ¿no?, homenajear en cierto modo o incluso criticar o parodiar esta obra. Recordemos también así la obra de Duchamp. ¿Pero por qué? ¿No? Pues porque esta obra ha sido considerada como el máximo logro dentro del arte del retrato. ¿Por qué la Mona Lisa? ¿Qué tiene la Mona Lisa? Bien, yo creo que es una obra en la que el pintor se supera a sí mismo, porque él no es la primera vez que aborda el retrato. Y si miramos La Dama del Armiño, por ejemplo, de años anteriores, o si miramos el retrato de Ginebra también, de sus primeros años, ¿no?, me parece que hay un salto cualitativo muy grande en lo que es la intensidad de la mirada, ¿no? Una pintura con menor teatralidad en cuanto a gestos, como la que ha utilizado Leonardo en otras composiciones, pero con una intensidad expresiva muy fuerte, ¿no? Y para mí es también magistral el tratamiento del paisaje, esta
captación de la atmósfera, esta profundidad, esta capacidad del pintor incluso de romper la línea del horizonte en una época en la que todo estaba perfectamente medido, ¿no? En la que el mismo Leonardo decía que un pintor tenía que ser capaz tenía que conocer las matemáticas para abordar la pintura, y sin embargo en esta obra yo creo que él rompe, ¿no? con muchos de los estereotipos que él mismo había seguido en obras anteriores a la hora de trabajar el paisaje, a la hora de trabajar el rostro, ¿no? A la hora de modelar con la luz. La figura está, las manos, el rostro. Él dice en uno de sus apuntes cómo el relieve es fundamental en la pintura. Y yo creo que es una obra en la que modela las manos y el rostro de la mujer con la luz. Hablabas, María Ruiz de Lizaga, sobre cómo la Mona Lisa también ha sido objeto de copias, de parodias incluso, ¿no? A día de hoy se siguen pudiendo ver por redes sociales. Cualquier tema vale para la Gioconda. También fue una obra que en el Prado podemos ver a través de su taller. Y quería cerrar este bloque de la Gioconda preguntándoos por Leonardo y su taller, cómo Leonardo también transmite su maestría. Sí, y de hecho creo que la copia que podemos contemplar en la actualidad en el Prado es una de las obras que mejor reflejan este trabajo que se realizaba en el propio taller, porque fíjate que fueron realizadas al mismo tiempo, y esto se sabe porque, bueno, por investigaciones que se han realizado en esta copia, se ve cómo se repiten los mismos dibujos, las mismas correcciones que el propio Leonardo iba realizando en su obra, ¿no? Y bueno, pues esto refleja bien ese aprendizaje, ¿no?, de los propios discípulos que incluso repetían dichas correcciones. Es un alumno copiando al maestro a la perfección. Eso es un taller en el Renacimiento. Sí, en España además creo que la Escuela de Valencia, ¿no?, a través de la figura de Yáñez de la Almedina, deja una notable impronta. En la propia Catedral de Valencia había una copia de la Última Cena de Leonardo que el propio después Juan de Juanes utiliza como modelo para la realización, ¿no?, de la tabla de la Última Cena, que también se contempla en el Museo del Prado. Entonces creo que particularmente en España y en la Escuela valenciana la impronta de Leonardo ha sido fundamental. A mí una cosa que me sorprendió es cómo a la Gioconda del Prado la sacaron el fondo. O sea, esos trabajos de la historia del arte y de los investigadores del arte que a mí me maravilla. O sea, cómo a alguien se le puede ocurrir que en el fondo dices, alguien se va a atrever a ponerse ahí a quitar pintura, y al final rescata tesoros. Claro, porque precisamente gracias a estas investigaciones que se realizaron entre 2011 y 2012 se descubrió que en realidad era un repinte realizado después de 1750. Entonces quiso devolverse, ¿no?, a la obra pues las características propias, originales de la misma. Acertadamente, ¿no? Sí, es precioso ver también cómo ha avanzado el campo de la restauración. Hoy en día es una maravilla. A mí personalmente me atrae mucho la posible comparación entre radiografías y la obra definitiva. Ahora mismo en las exposiciones que tenemos en el Museo del Prado excepcionales de Bartolomé Bermejo y de la Fuente de la Gracia, se puede hacer la comparativa con el estudio radiológico, y es perfecta para ver toda la evolución de la pintura desde sus primeros pasos hasta la obra definitiva. Y en este sentido Leonardo encubre numerosos arrepentimientos, ¿no?, que muestran también el deseo de perfección del artista. Último bloque. Hemos hablado de dos cuadros, hablábamos de esos cuadernos, de esos dibujos de Leonardo, al margen de la pintura propiamente dicha, ¿no?, si se puede definir la pintura de algún modo, que es El hombre de Vitruvio. Es un dibujo de Da Vinci en uno de sus cuadernos anatómicos, fechado aproximadamente hacia 1490, se puede ver en la Galería de la Academia de Venecia. Da Vinci, más allá de la pintura, es no sé si un maestro de todo, pero por lo menos un gran observador, como decías antes, María, y lo refleja porque tiene mucho arte en sus cuadernos, ¿no? Son cuadernos llenos de belleza. Llenos de belleza en sus dibujos y en sus anotaciones, que al final pues se complementan mutuamente. Y como decíamos, desde mi punto de vista, ¿no?, estos dibujos han de admirarse desde el punto de vista estético, puramente estético, pero también científico. Sí, Leonardo es un hombre que
une la ciencia y el arte, hace un acercamiento científico a la naturaleza, y en este sentido el hombre siempre había sido canon de belleza desde la antigüedad griega, ¿no? Y esto es conocido por Leonardo, que conoce el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, y que él mismo en 1489 comienza a escribir un libro sobre la figura humana, que no concluye, ¿no? Pero que ahí también nos introduce en este interés, ¿no? por estudiar a la perfección la pintura humana. De hecho, él trabaja, ¿no? Y se dice que este dibujo datado hacia 1492, como has dicho, pues lo realiza, ¿no? Para encabezar un escrito de un contemporáneo que es Luca Pacioli, Fra Luca Pacioli, ¿no? Que realiza un tratado titulado Divina Proporzione, o Divina Proporción, y que Leonardo encabezaría con este dibujo. Es muy significativo también que la proporción del hombre, ¿no? Que realiza Leonardo trate de abordar el hombre en reposo, el hombre en movimiento, ¿no? Frente a otros tratamientos anteriores de la proporción, y que también nos presente para este estudio de la proporción humana al hombre inscrito en el círculo y el cuadrado, que han sido las figuras geométricas por excelencia, ¿no? De lo humano y de lo divino, desde el estudio de proporciones del medievo, ¿no? Y en las construcciones del medievo, en las grandes construcciones, de hecho, se construía a partir del círculo, figura perfecta, figuras en principio ni fin, de lo divino, y el cuadrado, ¿no? En relación con lo humano. Entonces, a mí me parece que es un dibujo donde Leonardo se presenta no solo como un gran dibujante, sino como un gran intelectual, ¿no? Que va más allá de un trabajo manual, ¿no? Sino que nos introduce en este conocimiento de la proporción como medida, como camino para la belleza, ¿no? Yo tenía aquí apuntados esos modelos, ¿no? Esos cánones. Tenía el Doríforo de Policleto, tenía Da Vinci con el Vitruvio, también tenía Le Corbusier y el Modulor. Al final, y ya volvemos al Renacimiento, el hombre está en el centro, ¿no? Sí. Es una manera también de cambiar la historia, ¿no? Y cómo el hombre se convierte en ese centro. Pero me ha gustado mucho esa reflexión sobre el círculo. No había ido yo nunca. Y ahora me he vuelto a clase. Eso que no cuento para... ¿Por qué los artistas o genios como Da Vinci buscan tanto esa perfección en el hombre? ¿Por qué buscar un canon? ¿Por qué buscar un modelo? Bueno, el hombre desde siempre es unidad de cuerpo y espíritu, ¿no? Y Da Vinci yo creo que lo transmite, ¿no? A través de la simbología que hay detrás del estudio de la anatomía. Creo que en Da Vinci se ve como el hombre no solo es cuerpo, como decíamos antes en la Gioconda, sino que la mirada es una ventana al espíritu, ¿no? de las figuras, y él lo deja ver también en algunas de las notas que acompañan sus dibujos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues siempre se ha buscado la perfección en el hombre. Yo creo que en el Renacimiento el hombre no se aleja de la concepción teocéntrica de la Edad Media, como se ha señalado tantas veces. Yo creo que no hay una ruptura tan radical como se afirma siempre, sino que el hombre como centro, pero en dependencia de Dios, vamos, dependiendo de Dios. Es mi punto de vista personal, después de la lectura de textos, de anotaciones de los propios pintores, ¿no? María Rodríguez Velasco, muchísimas gracias. Un placer. Por habernos transmitido esa pasión por Leonardo da Vinci. Lo mismo digo para María Ruiz de Loizaga. Me hace ilusión porque son dos generaciones de historiadoras del arte y muy buenas. Una fue profesora, la otra compañera de promoción prácticamente. Así que nada, estoy encantado viendo lo mucho que aprendí y lo mucho que han aprendido otros compañeros. Yo lo intento también. Gracias a las dos. En un momento vamos a saludar a Elisa Ruiz. Antes os recuerdo que podéis suscribiros en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Spotify, y que podéis comentar. No sé si nos queréis contar cuál es el cuadro de Da Vinci que más os gusta, si os parece un gran pintor, el mejor de la historia, si Da Vinci es mucho más que un pintor, si habéis visto la Mona Lisa. Podéis contarnos lo que queráis. Seguimos en Cultura y Debate. Gracias a las dos. Síguenos en redes sociales y eldebatedehoy.es. Bueno, pues seguimos en Cultura y Debate.
programa dedicado a Leonardo da Vinci en el 5º centenario de su muerte. Después de nuestra tertulia, tenemos el honor y el placer de recibir en los estudios del Centro Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo a doña Elisa Ruiz García, que es catedrática emérita de paleografía, amplísima trayectoria. La saludo primero, luego insisto en su trayectoria. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por tener la amabilidad de invitarme. Para mí es un placer estar aquí en esta casa. Vamos a hablar, por supuesto, de Da Vinci. Vamos a hablar con una experta. ¿Por qué? Porque ha trabajado sobre los textos de Da Vinci. Hablábamos hace un momento en nuestra tertulia de esas anotaciones, de esos cuadernos de Leonardo. Bueno, la Biblioteca Nacional cuenta con 2 tesoros, que son los códices Madrid 1 y 2. Y Elisa ha trabajado sobre ellos y ahora es comisaria de esa exposición en la Biblioteca Nacional, Los rostros del genio, donde hasta el 19 de mayo, y aunque no todos los días, algo normal, pues se puede ver un poquito de Da Vinci. Yo creo que es un tesoro que la Biblioteca Nacional tiene y que estos días hay que acercarse a verla, yo creo, sí o sí. Sí, por supuesto, es una ocasión única porque son 2 piezas excepcionales y, lógicamente, ni siquiera para el mundo de los investigadores está abierta para la consulta y uso, salvo casos excepcionales. Y me acuerdo cuando yo hice la transcripción y la traducción y la edición paleográfica de los 2 manuscritos hace ya bastantes años y salvo en un par de ocasiones el resto lo tuve que hacer todo con digitalización por preservación del material. Claro. La preguntaré qué hay que hacer para poder acercarse a un Da Vinci, quién hay que ser, o supongo que por eso sería muy difícil dar toda su trayectoria, pero hay que tenerla para poder tocar un Da Vinci. Bueno, en principio, claro, los años y la vida es lo que te van abriendo esas puertas para esos tesoros, ¿no? Es decir que... Catedrática de paleografía, ha leído muchos textos, muchos manuscritos, tengo apuntados algunos títulos de libros, los libros de Isabel la Católica, El vuelo de la mente en el siglo XV, un montón de colaboraciones en un montón de textos especializados, revistas especializadas. Uno de esos libros, una de esas obras es Leonardo da Vinci, Claves de una mente prodigiosa. Yo quería preguntarle si es posible resumir cuáles son las claves de una mente prodigiosa y si a través de los textos se pueden sacar esos detalles. Sí, bueno, para empezar a la segunda parte de la pregunta me parece mejor contestar primero. Yo creo que la mejor manera de poder conocer a Leonardo es luchar con sus textos, que no son nada fáciles. No son nada fáciles, en primer lugar, porque, por un lado, como es sabido, escribe en sentido inverso, de derecha a izquierda. En segundo lugar, porque tiene una escritura de difícil lectura. En tercer lugar, porque tiene un italiano bastante decadente. Es el único punto negativo que podemos decir que tiene en su personalidad. Poder transcribir, entender y traducir esos textos es realmente todo un reto, ¿no?, para el investigador. Pero realmente cuando uno escribe, es decir, cuando trabaja con el manuscrito autógrafo de una personalidad, automáticamente queda reflejada toda su psicología, su forma de ver el mundo, su manera de hacer el proceso, desarrollar el proceso intelectual, etcétera, ¿no? Yo he aprendido más de Leonardo a través de la lucha con sus textos que no a través de otros estudios, otros trabajos complementarios, incluso la propia pintura, ¿no? En ese sentido es imprescindible para poder ver hasta el final cómo ve. Por ejemplo, un caso claro. Leonardo escribe de derecha a izquierda, pero también mira el mundo de derecha a izquierda. Y eso quiero decirse que se ve también en sus pinturas. Si se tiene en cuenta esto, esa visión de derecha a izquierda es inversa a la que tengo yo, por ejemplo. Yo ante un paisaje siempre hago un barrido de la mirada de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues porque desde los 4 años mi concepción del espacio se ha marcado en el sentido y en la dirección de la escritura. En cambio, este fenómeno es inverso en Leonardo por razones obvias, ¿no? ¿Tiene algún tipo de explicación que un genio como Leonardo escriba al revés de lo habitual? Bueno, la explicación más lógica es Leonardo sobre todo es una cabeza pensante que le preocupa. Primero, le interesa absolutamente todo y segundo, intenta buscar soluciones para todo. Son los 2 motores de su proceso intelectual.
Entonces, lógicamente, para un Leonardo que escribe con una pluma de ave y tinta, si escribe en el sentido de izquierda a derecha, quiere decirse con la mano izquierda va emborronando conforme va avanzando en la escritura. O sea, que escribe con la mano izquierda. Claro, escribe con la mano izquierda. Es claro. zurdo. Es zurdo, claro. Y esa es la razón por la cual, si escribe en cambio en el sentido distinto, no se emborrona, va avanzando, con la mano izquierda va avanzando y no se emborrona la tinta. Es una razón práctica, es una inteligencia práctica, Pues sí. Sencillamente, no tiene mayor explicación. Me gustaba cómo hablaba usted de la letra escrita, que es algo que creo que en nuestra día se está perdiendo. Sí, es una verdadera pena. Yo que he dedicado mi vida a la escritura. Algunos se va a quedar sin trabajo. En las próximas generaciones va a haber poco que leer a mano. Quizá por cómo usted definía ese concepto, ¿no?, de escribir a mano. Yo leí unas declaraciones suyas, una entrevista ya pasada, en la que hablaba que Leonardo quizás se oponía un poco a la imprenta, que en su tiempo empezaba a florecer. Quizás se entienda por ese motivo, el que no le gustase no poder poner su alma en el texto. Sí, bueno, Leonardo, como una persona excepcionalmente inteligente, es contradictorio, ¿no? Es decir, que los grandes genios suelen tener, afortunadamente, no son dogmáticos excesivamente, sino que también incurren en la contradicción, ¿no? Si se lee el libro dedicado al Tratado de la Pintura, en la parte primera, que se llama Il Paragone, es decir, en castellano diríamos el parangón, es decir, la comparación entre las distintas artes, ahí hace un elogio de una gran modernidad. Argumenta que el lenguaje más universal y el más valioso, por tanto, es el arte de la pintura y del dibujo en general, ¿no? Porque es un lenguaje universal que no requiere y no está condicionado por estar sometido a una lengua concreta, ¿no? Entonces hace un elogio magnífico de la comunicabilidad, con un sentido muy moderno y muy actual, ¿no? Y bueno, pues este elogio del dibujo, como medio de comunicación, es el que le lleva realmente a pensar que, por supuesto, la imagen es prioritaria y, en segundo, la imagen tiene que ser única. Y mira con cierto desprecio el hecho de la imprenta, que en su momento era una tecnología nueva, no olvidemos. Es decir, que Leonardo nace en 1452, el mismo año que se imprime el primer libro en Alemania, en Maguncia, ¿no? Luego quiere decirse que en su juventud él ve el principio de la tipografía, ¿no? Entonces, él considera que la verdadera obra de arte tiene que ser única, es un unicum, y que la multiplicidad, pues bastardea el producto y que no tiene razón de ser. Y hace un ataque de la imprenta claro. Pero al lado de esa manifestación que queda registrada en el Tratado de la Pintura, en cambio, cuando se lee en nuestros dos códices magníficos, porque los dos códices que tenemos en Madrid son verdaderamente fantásticos, uno por la calidad de sus dibujos y por supuesto, y por el contenido. Y el otro no tiene unos dibujos de gran calidad, pero tiene un valor humano, biográfico y científico enorme, ¿no? Entonces, cuando uno lee los dos manuscritos de Madrid, en uno de ellos hay algo que no se haya dicho nunca y que yo en la exposición ahora lo he subrayado, que es el hecho que él da una fórmula para poder hacer unos grabados calcográficos especiales. Es una receta nueva, es algo que él inventa y que no se encuentra en el resto de la producción de Leonardo. Y ahí nos da una solución, porque claro, para él esta receta que él propone hacer le habría permitido algo espléndido, que es, al hacer el grabado, su escritura pasaba de ser de derecha a izquierda a poderse leer
de izquierda a derecha. Luego, esa invención y esa utilización de la calcografía, que es el procedimiento, es una variante de la calcografía que en la época se practicaba. Es una variante que permite, ¿verdad?, con mejor nitidez, es decir, indica magníficamente qué es lo que hay que hacer. Luego, por ese lado, él ya vislumbra la posibilidad de que sus propios textos y dibujos se pudieran difundir por esa forma calcográfica. Y luego también, pues, va a... En otro momento, en uno de los códices Madrid, en el 1, al principio hay una especie de introducción, se dirige al lector, le dice: lector, ten en cuenta que vas a tener en tus manos una obra, etcétera, etcétera. Entonces, esa especie de epístola dedicatoria al lector, entra en contacto con un lector, quiere decirse que él, en su fuero interno, pensaba que su obra se debería de difundir, ¿no? A pesar de estar escrito con todas esas peculiaridades. Con todas esas peculiaridades, ¿no? No sé. La exposición de Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional coincide muy poquitos días ya con otra, que es Beatos Mecachis y Percebes, sí, que también sí. Nos muestra, ¿no?, ese arte de los libros. Al final, y abriendo un poco más el plano, la belleza del libro es maravillosa. Bueno, a mí yo la verdad es que en principio probablemente a lo mejor no soy objetiva, pero yo he dedicado mi vida al libro manuscrito y no me arrepiento de ello y sigo investigando sobre el libro y a los documentos, es decir, lo que yo llamo la producción escrita, ¿eh? La producción manuscrita es lo que me interesa. Y bueno, pues evidentemente dentro de la historia del libro pues hay etapas y obras fundamentales, ¿no? Pero concretamente, por ejemplo, volviendo a esa exposición a la cual aludes, bueno, pues son los Beatos, por ejemplo. Los Beatos, la serie de los Beatos que tenemos, que son 20 y tantos manuscritos, son excepcionales, ¿no? Y de una grandísima modernidad y evidentemente la recuperación y el dar a conocer todo ese patrimonio cultural, a mí me parece que es una labor que tenemos todos los españoles. Hay que tener en cuenta que España pues es un país que no tiene una gran industria en ningún terreno, salvo casos excepcionales, pero en cambio compensamos esa especie de déficit que hemos tenido casi históricamente de contacto con la técnica en general. Sí, en cambio, hemos tenido un patrimonio artístico y un patrimonio escrito fastuoso, ¿no? Ese es nuestro auténtico tesoro. Entonces, yo quiero y reivindico siempre el hecho de que todos los españoles, por el hecho de ser ciudadanos de este país, somos dueños de un tesoro enorme, que es ese patrimonio cultural, al cual debemos defender y debemos conocer y sacarle partido. Sacarle partido no solamente desde el punto de vista intelectual, sino incluso desde el punto de vista económico. Pensar, por ejemplo, cuando vais a la British Library, el merchandising que tienen, ¿no? Entonces quiere decirse que esa mercadotecnia tan desarrollada en otros lugares y en otros países, en cambio nosotros pues no hemos sabido sacarle el partido ni valorar, y muchas veces desprestigiamos y no ignoramos la existencia de esos tesoros. Volviendo a Da Vinci, ha escuchado antes nuestra tertulia con nuestras profesoras de arte y yo las preguntaba sobre si Da Vinci es más genio en la pintura o en sus cuadernos. No sé si también será objetiva, aunque es una pregunta subjetiva. Sí. ¿Usted qué cree? Son complementarios, son dos mundos complementarios. Es decir, que para Leonardo, él tuvo una preocupación enorme. Uno de sus objetivos fundamentales era, por supuesto, reproducir analógicamente la naturaleza y la realidad circundante. Y dentro de ese afán analógico, bueno, pues lógicamente el hecho de reproducir un objeto se podía hacer de muchas maneras, ¿eh? Y esa parte de cómo puede aplicar técnicamente y mejorar la calidad de lo pintado, de lo reproducido, es lo que él desarrolla a lo largo de toda su vida a través de sus manuscritos. Es decir, sus manuscritos son unos libros teóricos en los cuales todo tiene una orientación científica y técnica. Y concretamente
él, que nos ha dejado un legado bastante reducido de pinturas, comparado con otros artistas de la época, se debe en gran medida, por un lado, porque él tenía una mentalidad muy perfeccionista, y esto fue una de sus grandes limitaciones, y se ve perfectamente en sus manuscritos. No está casi nunca satisfecho, y siempre piensa que se puede mejorar, que se puede añadir algo nuevo. Entonces, quiero decirse que para él tenía una visión técnica de la pintura y de la reproducción de la realidad y del dibujo, etcétera, siempre en constante evolución y con una búsqueda técnica de mejorar. Y por ello, lógicamente, la pintura es convertir en algo real esas ideas técnicas que él ha reproducido. Por ejemplo, en nuestros manuscritos de Madrid, hay en uno de ellos, aparte del esfumato, que es algo bien conocido, en cambio, algo que solamente dice en el Códice Madrid II es lo que llama él ilustro. Ilustro es una especie de reverberación de la luz sobre el objeto, sobre la imagen, ¿no? Y, por ejemplo, en la exposición de la Biblioteca Nacional, pues ahí he puesto 2 rostros de un ángel. Él hace una pintura que es la Virgen de las Rocas, y en esa Virgen de las Rocas hay un ángel, ¿no? Entonces, el rostro del ángel, como después hace varios años después una segunda versión de ese mismo rostro, se puede ver cómo en la primera versión aún no ha llegado al descubrimiento técnico de la reverberación, o si se quiere, del lustro, y como años después, en el 87, en 1487, hace la segunda versión de la misma pintura y ya aplica la reverberación en el rostro y se ve perfectamente. Entonces, antes se hablaba de la cena, ¿no?, de Milán, o bien de la batalla de Anghiari, que desgraciadamente no se conserva. En todas esas pinturas, muchas de ellas se han perdido, se han estropeado, se están en malas condiciones de conservación por el intento siempre de innovar, de renovar y mejorar tanto técnicamente la influencia de la luz, de la perspectiva, como el material primario, que son los pigmentos, ¿no? Escuchándole hablar, le iba a preguntar si en el 5º centenario de la muerte de Leonardo da Vinci todavía es posible descubrir cosas nuevas. Escuchándola, es inagotable la figura de Leonardo. Sí, bueno, yo evidentemente el problema de Leonardo, la grandísima pena, es la dispersión enorme del material escrito, ¿no? Se puede calcular que tenemos un 30%, un 35% respecto de todo lo que escribió, ¿sí? Con lo cual es una pérdida de información grandísima la que tenemos, ¿no? Pero eso difícilmente se puede esperar ya encontrar hoy en día. Ya afortunadamente las grandes bibliotecas pues tienen ya digitalizados y catalogados sus fondos, y ya sería bastante difícil poder encontrar, bueno, pues como ocurrió en el año 67 aquí en Madrid, estos 2 manuscritos, ¿no? Luego, esos hallazgos, pues yo dudo que se puedan realizar, ¿no? Lo que pasa es que ese mismo material siempre es susceptible de ser estudiado. Yo ahora, por ejemplo, he preparado, ya está en imprenta, el códice sobre el vuelo de los pájaros, ¿no? Hablábamos antes. Bueno, pues de este códice, a mí, para empezar, la aeronáutica y yo pues somos incompatibles, ¿verdad? Cuando me encargaron que hiciera el trabajo de este códice, bueno, yo dije, bueno, yo aclaré, bueno, pues, que quede constancia que yo de la parte técnica no tengo ni la más mínima idea. Bueno, entonces me puse a luchar, como el proceso de preparación de un manuscrito pues es largo, tedioso y bueno. Y a base de luchar con el texto de Leonardo, bueno, pues por un lado me di cuenta de la capacidad enorme de observación que Leonardo tiene. Es impensable, es imposible poder averiguar cómo él pudo describir con tal precisión el vuelo, los movimientos,
de los pájaros sin tener ni fotografía, ni teleobjetivo, etcétera. Y cuando uno lee sus descripciones es realmente asombroso, ¿eh? Y, por ejemplo, él descubre el principio de sustentación. El principio de sustentación es por qué razón el avión no se cae. No se cae. ¿Cómo vuela? ¿Por qué se eleva el avión? Y él lo explica con una naturalidad pasmosa, observando el vuelo de las... Pero no solamente es el principio de sustentación de un objeto o de un pájaro o de un avión, sino que descubre los airbags. Y hay un dibujito en donde vemos al piloto de ese objeto que es el volador, esa especie de máquina volante que él tiene en la cabeza y que la dibuja además, y lo pone con unas airbags a lo largo de todo el cuerpo. Y dice, por si se cae, que se acuerde de colocarse, sentarse bien encima de estas bolsas llenas de aire, es decir, que ha descubierto los airbags. Cuando describe los movimientos, ¿verdad?, para subir, ascender y descender según las corrientes de aire, bueno, pues describe cómo en el ala del animal hay una parte que se mueve, que son los flaps que encontramos cuando hoy nos montamos en un avión. Luego quiere decirse que te das cuenta que es una capacidad no solamente de observar la naturaleza, de observar el movimiento y deducir y argumentar, sino que inventa esa máquina volante maravillosamente bien, ¿no? Y encuentra el problema, que es que se caiga, la solución, que ponerle unos... Lo que está claro para terminar es que el Da Vinci real, el Da Vinci que científicamente podemos estudiar, que grandes pues dedican su vida a estudiar, supera por mucho a cualquier ficción y a cualquier misterio sobre Da Vinci y toda la literatura que gira en torno a él. Sí. Si uno se acerca al Da Vinci real, y si algo me ha quedado claro en este podcast, es que el Da Vinci real es mucho mejor que cualquier Da Vinci ficticio. Sí, por eso digo que es fundamental el poder leerle, verlo, luchar con sus textos. Porque, por ejemplo, nos encontramos en el manuscrito 2 de Madrid, tenemos el listado de sus vestidos. Cuando uno lee el listado de sus vestidos, pues puede perfectamente ver cuál era su gusto. Siempre iba vestido de rojo, por ejemplo, ¿no? De ahí en algún momento ya he hablado del hombre de rojo, ¿no? Y luego tenemos el listado de sus libros. Algo que no se ha subrayado bastante es que Leonardo no tuvo una formación universitaria, no conocía el latín, solamente tenía un conocimiento rudimentario y de primera enseñanza, podemos decir, en Vinci, ¿no? Luego, y yo a veces como Boutade he dicho, afortunadamente no fue a la universidad, porque claro, lógicamente él fue una mente excepcionalmente inteligente y bien dotada y abierta al mundo, ¿no? Si probablemente hubiese sido alumno de un maestro, le habría reconducido, le habría encauzado y le habría quizá cortado las alas de su originalidad y de su vitalidad. Me recuerda un anuncio que hay ahora en la televisión, que toca a la niña el piano y dice, no lo toques que se rompe. Si le hubieran dicho a Mozart que no tocara el piano, que se rompía. Doña Elisa Ruiz, muchísimas gracias. Era un honor, un placer, lo ha sido más después de la conversación. Pues nada, aquí me tenéis a vuestra disposición de esta casa, que para mí es una antigua casa. Agradecidos, y ya saben que pueden ver ese Códice Madrid, ese tesoro de la Biblioteca Nacional, en Madrid hasta el 19 de mayo. En su página web pueden ver los días en los que se puede ver el original. Lógicamente, pues son tesoros que hay que tener a buen recaudo, porque no es bueno que se pierdan. Sí, no pueden estar meses abiertos, eso es el problema. Ya, sobre eso hemos luchado y discutido mucho, pero lógicamente el sentido de la preservación. En cualquier caso, los facsímiles que se hicieron en su momento están bastante bien hechos, pero claro, lógicamente el ver la reliquia es la Siempre, reliquia. eso es. Gracias de verdad. Muchísimas Un abrazo gracias. Y gracias. Pues con Elisa Ruiz, de la mejor manera posible, terminamos este episodio monográfico sobre Leonardo da Vinci. Podéis suscribiros a iVoox, a iTunes, a Spotify, a YouTube. En un mes volvemos en Cultura y Debate. Muchas gracias. Un podcast del debatedehoy.es.